Infasi presenta el arte de convertirte en terapeuta y no morir en el intento. Revelaremos el camino del ser psicoterapeuta clínico con todo lo que no te enseñan en los libros para evitar aprenderlo a porrazos. Tips, anécdotas, mandamientos y recomendaciones. Los que hacer y no hacer en el quehacer terapéutico. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro podcast, El arte de convertirte en terapeuta y no morir en el intento. Estamos ya en el capítulo número 16 con otra maravillosa entrevista. Estamos de manteles largos. Susi, ¿cómo estás? Platícanos, ¿quién viene hoy con nosotros? Hola Ale, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora en que nos estén oyendo o viendo. Hoy tenemos una gran invitada, una, yo a todas mis muchachas de la maestría, que las conocí más chiquitas, me da un gusto ver cómo, hasta dónde están llegando y lo que les falta por caminar. Y ella es una de estas niñas que conocí, que salía, llegaba de calcetitas a la maestría y ahora ya es la doctora. Y me da un gusto y me siento sumamente orgullosa de Laura Edith Pérez Laborde, la doctora. Y les voy a decir en chiquito un poquito de su currículum para que se vayan apantallando y vean a dónde quiero que ustedes lleguen también, muchachos. Pueden hacerlo, seguro lo lograrán. Es un camino a donde hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo, pero pues si escogieron psicología es porque ya lo sabían. Y entonces vayan viendo a estas grandes profesoras, grandes psicólogos que los hemos invitado para que sigan su camino. Bueno, aquí la doctora Laura Edith Pérez Laborde es una licenciada y maestra en psicología que estudió en la FES Iztacala. Ella estudió la maestría con residencia en terapia familiar allá en la UNAM, en la FESI, y acaba de terminar, bueno, no tan recientemente, pero el doctorado en psicología por la por la Universidad de Baja California. Ella es Ujú. profesora de la licenciatura de psicología en SUAYET y en la maestría también es tutora, profesora y supervisora en esta residencia de terapia familiar. Fue coordinadora del proyecto de protocolos de atención, selección y capacitación de grupo policial para las unidades especializadas en la atención de violencia familiar y de género en Saltillo y Mazatlán. Ella es una experta en el manejo de la cuestión de violencia, el tema más actual con el cual nos podemos encontrar ahora. Y creo que lo interesante de todo lo que ha hecho, porque ella estuvo como directora de un albergue temporal para víctimas de violencia allá en Toluca, fue subcoordinadora de la unidad de atención a la violencia familiar en Coajimalpa, es perita en psicología por el Centro de Atención para Víctimas de Delitos Sexuales y de Atención a la Violencia Familiar de la Procuraduría, creo que actualmente Fiscalía de Justicia del Distrito Federal. Ha dado y seguirá dando miles de talleres, de capacitaciones y de creadora de muchos proyectos que tienen que ver con esta capacitación a servidores públicos que hace tanta falta en la atención a la violencia. Habla de violencia sexual, familiar, de género, derechos humanos, detección de riesgo, abuso sexual infantil, mediación comunitaria y escolar, eh, etc., etc. Ella trabaja mucho desde las posiciones gubernamentales, pero también con muchas organizaciones de la sociedad civil y también en el nivel de atención en docencia y en familia. Entonces, tiene ya 30 años de terapeuta, imagínense, todo lo que ha visto y lo que nos Claro. puede
comentar. Todo Ella el trabaja, colmillo. ándale, en terapia individual de pareja familiar, desde el enfoque sistémico y desde las terapias postmodernas. Entonces, para nosotros es un placer contar aquí con Laura para que nos comente y nos platique sobre este campo que al menos a mí siempre me ha dado, y yo creo que a todo el mundo, ¿no? Un poquito de dilijecitos, ojalá no me toque, digo, vivimos en un mundo violento, nos toca vivir violencia, nos En un toca país vivirla violento. a la mejor sin querer, pero pues así nos toca. Y bueno, trabajar con esto de manera clínica hay que estar muy capacitado. Pero a veces nos llegan sin querer, queriendo estos casos y como primera intención, pues podemos hacer algunas cosas para, para ayudar y saber qué hacer en casos de este tipo. Entonces, sí nos gusta mucho que Laura nos pueda explicar y compartir su experiencia. Y antes de eso, una pregunta que siempre he querido hacerla y que creo que nunca se la he hecho a Laura es, ¿por qué estudiaste psicología, Laura? Si tú ibas como para política, pienso yo, ¿verdad? ¿Por qué llegaste a psicología y cómo violencia? ¿Y cómo te encuentras con eso? Bueno, no sé, pienso que hay como una, por lo menos en mi historia, algo que fue dándose en términos de una forma de interactuar con los otros donde de repente yo me había convertido en la depositaria de todos los asuntos ahí de problemáticos de compañeros y compañeras de escuela. No sé, hay algo ahí que me fue diciendo qué podría ser yo profesionalmente, ¿no? Porque eso me pasaba, era la que le contaban los secretos y así. Y al mismo tiempo, pues veía cosas en mi entorno, en mi familia, que yo decía, esto necesita explicación, una explicación más amplia. Entonces, no sé, yo siempre he pensado que psicólogos y psicólogas, no sé si ustedes coincidan, si no hubiéramos estudiado psicología, seríamos como estas personas chismosas que están asomadas a la ventana ahí mirando todo lo que pasa alrededor. Profesionalizamos el chisme El cachetón. chisme, sí. Sí, es como un interés peculiar en lo que pasa en las cabezas de las personas, en la vida de las personas, y convertir eso en una posibilidad de hacer algo para mejorar, para aportar, para guiar, está padrísimo. Entonces, pues creo que así fue, o sea, pasé de ser como esta niña, hasta un poco ingenua, ¿no? Así que ingenuamente veía cosas y decía, es que esto está rarísimo. Y todo el mundo tenía explicaciones ya dadas para eso. Yo decía, no, ahí hay algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es como llego acá. Y, y esto de violencia creo que es algo fortuito. Al final los intereses, decía Skinner que en la libertad no existe, ¿no? Entonces yo también creo eso. O sea, creo que hay cosas en nuestros entornos que nos llevan a tener intereses particulares. Y el primer trabajo que yo tuve fue en un reclusorio. Y entonces, en un reclusorio que era mixto, de hecho hice mi tesis sobre mujeres delincuentes. Y ahí me pasó algo que ya no tuvo vuelta atrás, y es que conocía las violencias Mm. desde todos los lugares y pude mirarme de frente con el dilema más grande que hay en el trabajo con violencia, y es que um, tanto quien genera la violencia como quien la recibe están posicionados en un lugar terrible de un montón de sufrimiento, y es muy fácil hacer un switch que pasa a quien, a esta víctima de la violencia,
que se convierta en lo opuesto, que es alguien que la genera, ¿no? El agresor, claro. Así es. Es algo súper interesante pues particularmente en esta experiencia, a quienes les interesa todo el ámbito ahí, criminal y forense y todo esto, es un mundo mágico donde hay personajes muy oscuros y, y la visión acerca de quiénes somos como sociedad cambia mucho cuando tocas estos temas de violencia y entonces sabes historias que son cada vez menos inverosímiles porque pues el internet se ha encargado de mostrarnos de que somos capaces los seres humanos, pero, pero es increíble todo lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de soportar. Y particularmente empezó como a interesarme todos los delitos que tenían que ver con las mujeres, ¿no? O sea, algo que detectaba es que los hombres que estaban ahí por haber asesinado a alguien, una buena parte de ellos habían asesinado a sus esposas. Y había muchísimos que habían violado a sus hijas y ahí ocurría como un fenómeno también que es muy interesante y es que las familias de esos hombres encarcelados por violación son visitados por esa familia, incluyendo a la víctima. No porque él no hubiera cometido la agresión, sino porque hay una cultura que dice que amar a tu padre y honrarlo está por encima de cualquier cosa, porque hasta incluso es un mandamiento, ¿no? Y entonces, eh, pues no sé, hay cosas que son contradictorias por sí mismas. Y bueno, después de estar en ese mundito, justo, o sea, ese mundito de quienes cometen los delitos, algunos atroces y otros simplemente bobos, ¿no? Pero que quedan colocados de un lado donde la violencia es lo que prevalece. Y bueno, pues al final terminé como más interesada en este fenómeno de violencia en las familias que en la violencia social, ¿no? Entonces, digamos que ya me seguí como por ese camino. Y en ese camino la cosa se pone peor. Había una terapeuta, no sé si es Virginia Goldner, no sé si tú lo recuerdas, Susi, o si tú lo sabes, Ale, pero que ella decía que trabajar con violencia es como trabajar en un rincón incómodo. Ujú. Este, y para donde quiera que te muevas vas a topar con pared, ¿no? Entonces, creo que eso es el trabajo con violencia, es entender un mundo que no corresponde a todos los ideales ni de Walt Disney, ni de la religión, ni de nuestra cultura que nos dice que la familia es y debe ser el principal punto de apoyo, el único o principal foco de pertenencia. Es una contradicción enorme esta con la violencia y sin embargo coexisten. Sí. Entonces, esa es la Y esto gran que está locura, ¿no? tomando es sumamente importante porque muchos estudian psicología pensando que van a salvar a las personas y justo meter las manos en el tratamiento del fenómeno de la violencia es saber que estás rebotando contra sistemas, paredes, había una Mónica Díaz que dijo, con una persona que se salve y yo ya me doy por bien servida de todo el fenómeno, ¿no? Y sí, claro, porque la violencia es así, si ya se está viviendo a esos niveles, solo tienes que pensar desde hace cuántas generaciones está gestándose. Claro, sí, Y la, claro, porque además difícilmente conoces. No sé si a ustedes les pasa, pero aún estos alumnos, alumnas que son muy jóvenes, que viven en contextos de cierto privilegio, todo el mundo conocemos a alguien sí, que ha vivido violencia en la familia.
Sí. ya sea que ha sido maltratado por sus padres, una mujer que ha sido maltratada por la pareja, un adulto mayor, adulta mayor que está siendo maltratada por sus cuidadores, hijos e hijas. Pues ahí está, pues, ¿no? Ujú. Por lo menos una. Nos ha tocado apoyar y prestarle el hombro y el Kleenex y hasta la casa, a veces a una amiga que está en una situación difícil de pareja, porque está viviendo violencia y nos ha tocado verla regresar ahí. Entonces, Sí. esa cosa es lo difícil de trabajar en violencia. Pienso que el gran reto es convertirte en alguien que lidie con sus propias expectativas del mundo feliz y quizá conformarte con, con, con regalar algunas alternativas diferentes que pudieran Sí, prevenir que alguien termine muerto, ¿no? Tal vez. Quizá, quizá. Espero que no se espanten demasiado los chicos jóvenes que oyen esto, pero bueno, a lo mejor hace unos años podía oírse un discurso fuerte, pero ahorita con todo lo que hemos vivido como país, como sociedad, como mundo, creo que todos mal que bien hemos tenido que ver, que tocar, que vivir estos aspectos de violencia y como psicólogos nos toca más. Ujú, Nos toca más acercarnos y tratar de hacer algo con eso, con lo que nos llegue. Y yo pienso que el psicólogo sí tiene algunas habilidades, porque coincido contigo, nos gusta la información, digamos, para no llamarle chisme. Se oye bien bonito porque sí nos gusta el chisme, pero pues es información. Y yo siempre lo pienso, desde chicos los psicólogos fuimos esos niños metiches que estábamos en lugares donde quizá no teníamos que estar, pero ahí estábamos metidos oyendo, enterándonos o entendiendo qué era lo que estaba sucediendo. Y eso para mí es una gran habilidad como psicólogo si lo sabes manejar. ujú. Y tú, Laura, que has estado tanto en este mundo tan complicado, y no solo de violencia, Laura trabaja desde la psicoterapia, muchas cosas, no solo violencia. Entonces tampoco crean que nada más se dedica a eso, que creo que es una gran salud mental, no solo dedicarte a eso, claro. tu campo de acción, pero desde tu visión, Laura, como una experta en la terapia, no en la violencia, pero sí en la psicoterapia, ¿qué necesita tener un psicólogo para poder acercarse a ese mundo y no romperse más de lo que ya está por ser psicólogo, entrando a este mundo de la violencia o topándose con él? ¿Qué necesitamos tener? Fíjate que es una gran pregunta esa que haces y no estoy segura de poder contestar eso como puntualmente. Yo pienso esto, las violencias em, tienen causas multifactoriales, ¿no? Hay aspectos que son ideológicos en la violencia, hay aspectos que son de dinámicas sociales. Hay otros elementos que tienen que ver con aspectos más individuales del carácter, de las habilidades asertivas, estas cosas más específicas, el manejo de las emociones, etcétera. Y otros aspectos que son relacionales, ¿no? O sea, hay relaciones con personas que no pueden em, simplemente no ocurren si la violencia no está presente, porque es como su forma de relacionarse. De otro modo, no encuentran. Y algo que pienso es que si alguien tiene la intención de trabajar con violencias, pues lo primero será como tener esta humildad de salir a decir yo solo sé que nada sé, porque el problema con el fenómeno es que
que nada está escrito. Hay pasos, a nivel internacional se ha planteado que para abordar la violencia hay que seguir 3 pasos, que son romper el silencio, nombrar la violencia y frenar la violencia, que se han malentendido en la psicoterapia. Nombrar la violencia no se refiere a que le digas, eso que estás viviendo es violencia, sino a dimensionar el fenómeno en términos de malestar, de efectos, de causas, como ayudarle a entender eso, ¿no? Pero bueno, ese es el segundo paso. El primero, el romper el silencio, se refiere a cuestionar la lealtad que se guarda a quien está agrediendo, pero hacer eso cuesta muchísimo trabajo en una cultura que dice que tu lealtad debe estar con tu familia. Y entonces salir a cuestionar y a quitar esa lealtad de esa relación, y empezar a hablar de lo que él hace, hablando de esta violencia de los hombres hacia las mujeres, de contarle a alguien lo que él ha sido capaz de hacerme, es todo un gran tema. O sea, no es cualquier cosa poder enunciar en voz alta todo lo que esa persona me ha hecho, en qué situaciones me ha colocado, pero tampoco es fácil hablar de toda esta vergüenza que yo siento, porque es muy probable que yo no sepa distinguir su responsabilidad de la mía, porque están entrelazadas. Y entonces nos encontramos con un hombre que está violentando a una mujer, que es como el caso más clásico, ¿no? De violencia en la familia, y una mujer que probablemente violenta a los hijos, o bien no es capaz de protegerlos de la violencia de él. Y entonces hay una responsabilidad ahí de ella, de la que ella se avergüenza. Y entonces es como en esta lógica de ojo por ojo, ¿no? Si alguien te hace, se justifica que tú hagas o que no hagas. Esta cosa social, de verdad, de estar escondidos detrás de esta noción de como a mí me maltrataron, yo por eso ahora soy un canijo. O como viví en una situación de cero privilegio, pues yo por eso ahora soy alguien que no es capaz de dar amor. Y entonces, todas estas nociones, incluso apoyadas desde algunas visiones psicológicas, porque el psicoanálisis dice que la infancia es destino, este, que al final te colocan en el lugar, en esta onda de decir, pues bueno, yo no soy culpable de lo que me pasa, pues es que tengo una historia bien difícil, ¿no? Esa cosa que ahorita lo platicamos y decimos, ok, sí está ahí, es algo que está en todos los asuntos de violencia. Quien violenta no se hace cargo de su violencia y quien recibe la violencia no se hace responsable de su propia seguridad. Y entonces soy incapaz de quitarle la lealtad a este agresor, a este generador de violencia, porque eso me coloca a mí en un lugar que no es aceptable socialmente, que es de una persona que traiciona a la pareja, que no valora lo que recibe, etcétera, y además alguien que tiene que exponer lo que ha tolerado. Y entonces, ¿en qué posición social me quedo yo si acepto eso? Una vez en un taller les pregunté a unas chicas, quinceañeras, no, 17añeras más bien. Estábamos hablando de esta cuestión de los novios, que les fascina manejar a toda velocidad, que manejan ebrios y así. Y entonces yo les preguntaba, ¿por qué se suben ustedes a un auto con un novio que está ebrio, evidentemente ebrio, y las está poniendo en riesgo, ¿no? ¿Cuántas aquí sí se han subido y se seguirán subiendo? Varias levantaron la mano y les preguntaba por qué se suben. Y una de ellas me respondió de una forma que las demás asintieron y me dijo, pues es que, ¿qué tal si lo dejo que se vaya solo y le pasa algo? Claro, ¿Cómo? Parece de locos, ¿no? sí, parece de risa, claro.
parece de locos, pero no, está en la cultura. Esa chava que si le dice a su novio, yo no me voy contigo, vete tú solo, aunque él esté ebrio, em, si a él le pasa algo, ella va a ser responsable de eso el resto de su vida. Va a ser la mala mujer que dejó al novio matarse. Si él, ebrio, yendo con ella, la mata, solo va a ser el pobre víctima del alcohol, ¿no? Ajá. El que va a llorar eternamente y cada vez que se emborrache va a decir, ay, qué mala onda yo que maté a mi novia, ¿no? Pero, ¿cuál es la salida de eso? ¿No? Entonces, bueno, a partir de toda esta vuelta que ya les hice dar, disculpen ustedes, Está bien. me quedo como tratando de aterrizar esta pregunta que haces, como, ¿qué tienes que tener? Pues eso, como esta noción de estar parado en la vil locura, todos los argumentos que se esgrimen de un lado y del otro parecen locura, esta lealtad, es muy común que por ejemplo, las mujeres que están con hombres que son muy violentos, que les han generado miedo y que piensan que ellos pueden matarlas o hacerles algo muy grave, optan por una política de obediencia, bajo la creencia de que así se van a proteger de ellos, ¿no? Y entonces, si él le ordena cuando están discutiendo que no se salga del cuarto, ella no se sale, a pesar de que la evidencia le ha dicho que el quedarse ahí la coloca en el riesgo de que termine Golpeada. sentada en el piso. Sí. Es un poco lealtad, es obediencia, una obediencia que nos han inculcado las mujeres, y al mismo tiempo es una mala estrategia de protección. Es muchas cosas eso. Desde luego no es que a esa mujer le fascine que la maltraten, ¿no? Como muchos piensan, o que es una tonta que no entiende. Es solo alguien que está atoradísimo en valores raros y él está atorado en una noción de que el día que él afloje un poquito la estrategia de dominio, esa mujer se le va a salir del redil y entonces lo que se va a ir con eso es su hombría. Entonces estamos atorados con temas de masculinidades, con temas y al mismo tiempo más complejos que son los económicos, muchas más cosas. Entonces, ¿qué tendría que tener ese psicólogo o psicóloga que quiere entrarle al tema de la violencia? Pues primero tiene que ser irreverente con todas estas nociones, hay estos mitos de que la familia es lo máximo, de que ahí es donde estás protegido, que tienes que cuidar eso por encima de todo, que tienes que atrever a cuestionar esas pautas, ¿no? Para poder aceptar una sesión y oír durante toda esa sesión cómo el papá violó a la hija durante 5 años y cuando la mamá se enteró la corrió a ella de la casa. O sea, tienes que hacerte de una mirada de comprensión que va más allá de lo evidente, como una caricatura que había ahí, un superhéroe que decía, hay que mirar más allá de lo evidente, pues así, ¿no? No sé, ¿qué piensan? Y lidiar también mucho con todo lo que como terapeuta uno experimenta de la frustración, ¿no? Del sentirte inútil, porque son características que te debes ir formando. Yo no creo que ante eso sea, o bien al revés, si has vivido en un ambiente de violencia, que también sucede, no ser insensible a ese ambiente, ¿no? Bueno, ahí Creo, está, sí, sí, eso sí. creo que una de las, quizá de los mayores temores de los chicos que están empezando en este ámbito de la psicoterapia tiene que ver con eso, con encontrarse con un caso que consideren lo supera. Y yo te preguntaría, creo obviamente que tendrían que tener una formación particular para poder darse el chance de entrarle, ¿no? ¿Cómo darse cuenta que no, que puedes o no puedes hacerte cargo en ese momento? Y si no puedes hacerte cargo por lo que tú quieras, porque te da miedo, porque no te sientes preparado, por lo que sea,
¿Cómo canalizar? ¿Cuál sería la mejor manera de canalizar sin ponerle el contexto de canalizar? Es que no sé, y me estoy dando a conocer con los otros a los que les mando los casos. ¿Cómo manejar eso, Lau? Fíjate que, no sé, pienso dos cosas. Una, em, tendrá que ver con esta certeza de que en temas de violencia es importante que tengas alguna formación o por lo menos tengas alguna claridad acerca de cómo se manejan los aspectos legales, qué expectativas puede llegar a tener una persona, más bien, qué cosas realmente se pueden cumplir de lo que esperaría una persona de protección en cuanto a lo legal. Em, una claridad en cuanto a qué tipo de intervenciones van fortaleciendo a la persona para ir tomando mejores decisiones para proteger su propia seguridad, para hacerse responsable de sí misma. Em, y quizá em, la mejor forma de no decirle a alguien, yo no sé de esto, te voy a mandar con alguien que sí sabe, este, es decirle eso de otra forma, ¿no? Que es, los casos, las situaciones como la tuya requieren como que se manejen las cosas de una forma muy delicada y alguien que tenga como claridad de todo el manejo legal, y al mismo tiempo que pueda acompañar a la persona, ese es otro tema, que en situaciones de violencia desde la terapia, con cierta frecuencia, las personas requieren un reporte de proceso psicológico, de proceso terapéutico, perdón, para presentarlo ante sus situaciones legales, ¿no? Ya sea juicios de divorcio. Y no todo el mundo se ha formado para saber cómo hacer esos reportes. Entonces, hay que tener claro que una vez que tú aceptas a una persona que está viviendo violencia y que está planteando que se quiere separar, que es muy probable que eso sí termine en separación y que a lo mejor te requieran a ti un informe del proceso para presentarlo en el juzgado, ya sea para la custodia o para un montón de cosas. Y entonces necesitas cédula, ¿no? No solo saber del tema, necesitas cédula. Y puede ser ese un muy buen argumento. O sea, necesitas em, que te atienda una persona que esté especializada en el tema de violencia para que te pueda orientar mejor, ¿no? Respecto a algunas cosas legales que no todos los terapeutas saben, ¿no? O sea, creo que sí deberíamos saber todo el mundo, pero no todo el mundo sabe. Y pienso que sí es importante tener ahí em, a la vista, y ahora que sale el tema, cuáles son estas cegueras que yo tengo. Tú lo dijiste hace rato muy bonito, Ale, que es, ya sea si tú creciste en un ambiente violento, es muy probable que tengas una ceguera del lado de no ver la violencia que está viviendo alguien, porque quizá ni siquiera le llega a la mitad de la que viviste tú, ¿no? O bien que tengas una ceguera porque eres alguien que ha vivido en un ambiente súper protegido, lindo, rosa, fresa, lo que sea, y, este, y te espanta tanto que piensas que es un caso en mil. Entonces, o no la ves o la ves de una forma que solo te impacta y de cualquiera de los dos lados no vas a ayudar, ¿no? O sea, te puede surgir la prisa, así, la prisa de ya que esta mujer deje a ese hombre, ¿por qué no? Porque no puede ser que esté ahí. Pasa ahora con esta inundación de las ideas que vienen del feminismo, que muchas mujeres dicen, no, no, es que qué toxicidad y no hay que aguantar eso y no, que se vaya y no sé qué, o sea, a mí no, nadie me va a decir idiota y así, ¿no? Y entonces en esa em, como como mirada donde casi cualquier cosa que hace la otra persona se puede convertir en violencia, también se pierde una perspectiva de realmente cuál es el riesgo que estás corriendo,
¿Qué otras cosas están mediando ahí en la relación? ¿Qué tan mediador tienes que ser de ciertas ideas, ¿no? Quien genera violencia no es un monstruo. Quienes generamos violencia, porque todo el mundo hemos generado violencia, aunque sea una vez, ¿no? Aunque sea una vez, le hemos dado un zape al perro, o al niño, o le hemos dicho una cosa horrible a nuestras parejas, o así. Y entonces, pues, la violencia tiene una función de control, una función de dominio, una función de defensa, una función que se deforma a partir de una cultura que la valida como forma de relación, ¿no? Pero, y que somete a uno por encima del otro. Y entonces, bueno, la onda es estar más consciente de esas como em, ay, no sé ni cómo llamarles, pero no sé cómo le llamarían ustedes, pero son como todos estos lados locos donde para donde quiera que ves hay un pero. Es sí esto, pero también lo otro. Sí esto, pero también lo otro, ¿no? Y entonces resulta como muy complejo y a lo mejor lo voy a poner en un contexto diferente, ¿no? En el reclusorio lo que pasaba, por ejemplo, era que las personas ahí privadas de su libertad, la mayoría habían hecho cosas muy feas, ¿no? Pero ver el maltrato del que son víctimas, la violencia con la que son tratadas, estas condiciones infrahumanas en las que sobreviven en los penales, toca como una parte que te preguntas, ¿qué es esto, no? O sea, ¿esto es readaptación o es venganza social o es ojo por ojo, pero de otra forma? O cómo es, ¿no? La cosa es que la violencia siempre está justificada atrás de algo, de una creencia acerca primero del derecho que tienes de someter a alguien según tú te está causando un daño y otras miles de cosas. Entonces, pues eso mismo pasa en la pareja, porque cuando ese hombre le dice a esa mujer que la quiere, aunque después la mande al hospital, hay que creerle que sí la quiere. Ese no es el problema no es el amor, ¿no? Entonces, bueno, pues así de dispuestos tendremos que ser, perdón, para hacer estos chismosos de la ventana que miran ese fenómeno y se dan el chance de preguntarse, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto? O sea, si es así, ¿qué hay antes? ¿Qué hay después? Lo que puedo predecir de esto es tal, pero también tal. Y bueno, como solo no casarse con una idea, ¿no? Pero al mismo tiempo posicionarte aquí es donde está el tema. Hay que preguntarnos qué tan dispuestos y qué tan posicionados estamos contra la violencia. No contra quien ejerce la violencia, sino contra la violencia. Que tenemos bien claro qué es la violencia, cuál es su efecto y lo que queremos es parar la violencia, no matar a quien la está ejerciendo, ni cortarle nada, ni castrarlo, o sea, solo actuar contra la violencia. Ahí es el enfoque. Y pues no todo el mundo tiene como esa habilidad, ¿no? O sea, hay gente que bueno, yo misma puedo decir que cuando yo empecé a trabajar en esto me enganchaba muchísimo en el coraje de las mujeres contra esos hombres y eso no sirve de nada en la terapia, ¿no? De absolutamente nada. Entonces, la pregunta sería, yo, psicólogo, psicóloga, tengo esta capacidad para posicionarme contra la violencia, ¿no? O sea, políticamente, muy claramente posicionado contra la violencia, teniendo muy claras las desigualdades, todas las interseccionalidades que hay ahí, la pobreza, tengo claro todo eso y además estoy posicionado contra la violencia, pero soy capaz de tener una persona que está generando violencia y poder fluir con él en ese sufrimiento que él experimenta, en esa incapacidad para relacionarse de otra forma, y tratar de acompañarlo para que genere otras formas, o no puedo. O puedo acompañar a o sea, puedo tener esta claridad sobre que esta mujer está
en una situación de vulnerabilidad, está sufriendo muchísimo, empatizar con ese sufrimiento, pero sin justificar toda esta parte de la cual ella no se hace cargo respecto a sí misma y que necesita hacerse cargo para salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté, pero eso pienso. Estás apagada, Ale. Estás apagada. Yo creo que algo importantísimo de lo que acabas de decir es el reflejo de cómo andamos en los derechos humanos. Se nota a la hora que estás con alguien en temas psiquiátricos, en temas de hospital y en temas de cárcel. Porque si andamos con el cliché de los derechos humanos solo cuando no duele nada, pero ahí donde duele a la sociedad y donde están algunas cosas que hay que cambiar drásticamente, pues los derechos humanos son, ¿no? Y hay muchas personas que piensan que los derechos humanos están ahí como un buen adorno, un buen recuadro en la pared, pero cuando quieres ser terapeuta de esto, los tienes que tener justo a flor. No todo el tiempo podemos ser terapeutas de atención al fenómeno de la violencia. O sea, aunque estés especializado, debemos tener la capacidad de decir, por hoy ya no tengo nuevos pacientes de esta índole, o ya no los pacientes por ahorita, tengo que hacer un switch. Tengo una amiga que cuando tuvo su primer hijo, dijo, yo ya no me meto en eso, y a mí tener a mis hijos fue como el potencializador de vamos a cambiar esto, ¿no? O sea, no hay una regla definida de qué te hace, pero lo que acabas de decir, Laura, es súper importante. O sea, ¿estás dispuesto a enfrentar el fenómeno de la violencia? No a las personas, porque de nada sirve tener a medio México en la cárcel porque lo estás castigando si no está cambiando nada. Es lo que sucede con la terapia infantil, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que el hijo esté en la terapia si cuando regresa a la casa nada ha cambiado y nadie está entendiendo la situación del niño ni de la familia en torno al problema? Pues lo mismo sucede con temas de violencia. Sí, al final, alguna vez les contaba a los alumnos que cuando se modificaron las leyes para generar una ley administrativa en contra de la violencia e introducir el delito de violencia familiar dentro del Código Penal y todo esto que fue en el 97, se hizo como una gran discusión de por qué hacer una ley administrativa, ¿no? Y que funciona como Profeco, o sea, tú vas, levantas como una acta administrativa, lo citan a la contraparte, tratan de hacer un convenio y toda esta cosa, ¿no? Y decían, bueno, es que, o sea, si INEGI dice que 6 de cada 10 mujeres que viven en pareja, este, están viviendo violencia y la violencia la vamos a castigar solo con cárcel, ¿cómo vamos a acabar? ¿No? ¿No? Esa no es la salida, porque además las familias no quieren que su pariente, por violento que sea, termine en la cárcel. Lo que quieren es que cambie. Y entonces la gran pregunta que hacemos es, ¿qué mecanismos, qué opciones, qué alternativas estamos generando para que los hombres que ejercen violencia cambien? Pues bien poquitas. Hay como 5 grupitos de gente que trabaja con Son violencia muchos. masculina, ¿no? En lugares así súper estratégicamente elitistas, ¿no? Em, en colonias así bien pipiris nice, porque en realidad esos hombres de como de no hablemos de un estrato económico, sino de un nivel sociocultural más alto, están queriendo reflexionar al respecto, ¿no? Pero la mayoría no, ni tienen acceso a eso. Y la única opción que le das es, híncate, pide perdón y no lo vuelvas a hacer, ¿no? Este, y, pero bueno, la terapia es una salida a eso, ¿no? Quizá en otros lugares no se están abriendo espacios para que quienes generan violencia reflexionen al respecto,
pero la terapia es un espacio para hacer eso. Sí, No habrá que tener este miedo de enfrentar a estas personas que generan violencia, a estos hombres que violan mujeres, estos hombres que maltratan a sus parejas, a sus hijos, ¿no? Ujú. yo una de las cosas que pienso que hace mucha falta en temas de como de especialización, no es como la terapia, sino la consejería. Muchos Mm. psicólogos y profesionistas que justamente tengan estos espacios de reeducación, coeducación y todo a lo que son sobre todo los agresores, ¿no? Tenemos ahorita un punto de las infancias y las adolescencias se están volviendo muy violentas y nadie tiene un espacio para decirles, vamos a dialogar de esto. Antes de que esto se te complique, hablemos, ¿no? Analicemos por qué lo estás haciendo, desde dónde, y no como terapia, sino como esta formación social que tanto le tenemos miedo y que creo que las políticas públicas no le quieren entrar. Sí, Entonces, sí, sí. ahí hay temas, chicos. Sí, porque Pero, incluso este es como quizá el gran reto para las generaciones que vienen. Todo esto que llamamos prevención, Sí, ahora que hemos tenido cada vez más claridad de las violencias, em, creo que también en este momento de transición ha habido como una mala comprensión, ¿no? Bueno, ahora queremos que en las parejas los novios estén calladitos con la cabeza agachada y que no digan nada, que nunca se enojen. ¿Qué es lo que estamos buscando, no? Em, exacto. Creo que es un momento como, mira, yo siempre he dicho que en muchos fenómenos, pero particularmente en la violencia, hay un efecto que es el del péndulo, ¿no? Todo el mundo sabemos que es un péndulo, ¿no? Ajá. Va y viene. Sí, o sea, cuando está tan pegado a estas ideas tradicionales que validan y justifican la violencia, y tú vas y lo despegas así brutalmente diciendo, eso no lo debes hacer, y eres un maldito si lo vuelves a hacer y no sé qué, lo que hace es irse al otro lado, y se pega a una cosa que también es artificial, porque al final los hombres siguen teniendo entre ellos conversaciones que son horribles en torno a las mujeres, conversaciones misóginas, conversaciones validadoras de formas feas de interactuar con las mujeres, pero no se animan a hacerlo ya en frente de las mujeres. O sigue habiendo como em, no sé, esta sensación interna de algunos de estoy siendo tratado injustamente solo porque soy hombre, ¿no? ujú. Este, y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues, ¿no? O sea, ese es otro extremo de este lugar donde ya cualquier cosa que haga puede ser como mirada de una forma negativa. eh, em, pues algo que reflexionamos mucho con otros terapeutas que trabajamos todo este tema de la violencia de un lado, del otro, em, es la onda es que hay que empezar a defender el derecho a em, ser para ti, estar para otros y ya ni siquiera tendremos que hablar para de la violencia, ¿no? Sino de esto que se ha llamado ética del cuidado, pues. Pues esta ética que se acerca más a la bioética, ¿no? Es una forma de estar en el mundo donde eres capaz de estar para otros, de estar para tu comunidad, de estar para lo colectivo y también de estar de ser para ti, pero siempre estar ahí. Eh, no sería lo mismo crecer a un chico prohibiéndole que le pegue a las niñas y que diga palabrotas y que se sienta más que otros, y, o sea, que hacerlo crecer haciéndose responsable y sobre todo como generando este deseo de cuidar desde los animalitos, las plantas, de saber cuál es su lugar en este cuidado de los otros, en el tratar
cuidadosamente, no con amor, sino con cuidado a los otros, ¿no? Em, Quizá por ahí es donde teníamos que avanzar y a lo mejor ese es el reto de la generación de chiquillos y que ahora están es que cada vez se ven más chiquitos, ¿no? Es porque ellos son más chiquitos, no porque Claro. vayamos Sí. envejeciendo, claro. Sí, y a mí me gusta decir que son la generación que tienen que trabajar muy bien y pulir muy bien el respeto, más que la fragilidad, Mm, eso que a nosotros nos cuesta tanto trabajo, que es desde interiorizar qué significa respeto, porque es algo que yo tuve que leer concienzudamente, qué significaba respeto y qué es asumir el respeto y cómo me hago respetar. Pero estas generaciones lo tienen que cuidar para no verse frágiles, al contrario, ¿no? claro. Sí, como estar fuertes desde esta Ajá, desde esta posición sensación, sí, de fuerza, este, no de violencia, ¿no? claro. Sí, pues Yo no quizá por ahí crecí está. con esta idea de respeto, yo crecí con la idea de Del ganarme miedo. un lugar, Claro, que es muy distinto, es claro, muy distinto. Ujú. sí, Yo, claro. yo retomo, a mí me dejan impactada todas estas reflexiones que han hecho ustedes. Es bien interesante como echa tú a pensar muchas cosas y regreso a los chicos y digo, ya la terapia no es en el consultorio, no es con la pareja García o la familia López, es una visión mucho más amplia fuera del consultorio, en donde uno tiene que estar en contacto con muchas cosas, con las leyes, con los derechos humanos, con las cuestiones sociales, económicas, etcétera. Ya no es solo lo que aprendiste como psicólogo en el aula. Tu visión tiene que ser mucha más amplia. Y ese es el mundo actual. Y qué bueno que los chicos tengan esta posibilidad de retomar de todo esto que saben, que conocen, Ujú. que nos bombardean las redes sociales ahora, para que ellos tengan más opciones de hacer cosas. Pero siempre con este autocuidado personal primero y de los demás después. Y a mí, yo me Sí, quedaría con eso, me parece que parece tan sencillo, pero es tan profundo que pues lleva muchísimo tiempo poderlo lograr, pero los chicos están en ese camino O exactamente. sea, sí, Entonces, sí, eso genera esperanza, ¿no? siempre hay que generar esperanza de que las cosas pueden estar mejor que como Sí, han estado. Y creo que siempre ha ocurrido así, nada más que estos cambios pues se tardan unos cuantos años, para unas no decir cuantas siglos, pero generaciones. Sí. se oye más feo. Pero sí, estamos en el camino y los chicos jóvenes actuales seguramente lo vivirán y cristalizarán muchos de estos cambios. Y eso es muy bueno, no solo para ellos, para la sociedad, pues, ¿no? Y ujú. que nosotros los viejitos, bueno, ustedes todavía no, pero No llegará, tanto. pero llegará. Estar como conscientes de esto. Y hablo de las generaciones de psicólogos más antiguas que tenemos que actualizarnos en todo esto. Ujú. Pues Laura, es un gusto siempre oírte, siempre compartes tus experiencias, tus Sí. reflexiones, yo siempre veo y les pregunto a los alumnos, ¿no? De qué les pareció. Es que nos cuenta unos casos impresionantes, pero aparte nos deja pensando sobre Mm, todo. Eso es eso súper. es un maestro, eso es un maestro. Ese Sí, es el que te deja pensando para que tú llegues a tus propias conclusiones y reflexiones. Y creo que ese es el don que tiene Laura, dejar. Sí. Y otra cosa que a mí me parece fantástica en el caso de Laura, no me importa que digan que le estoy echando muchas porras, me vale. Sí le estoy echando muchas porras porque la Sí. conozco de hace muchos años. Y Laura tiene esa característica de ser congruente.
lo que dice lo vive, lo hace. Y no siempre es así. Hay mucha gente que tiene un pico de oro y en su vida es otra cosa. Y Laura es congruente. Y para mí es un valor del ser humano y creo que el básico, ser congruente. Y Laura lo es. Y entonces es un gusto que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido tus reflexiones. Ay, no, al contrario, yo les quiero decir que me encantó la invitación, se me hizo súper bonito su podcast, podcast, se me hace una propuesta bien actual, es como la evolución que tenemos que tener a veces los y las terapeutas, ¿no? Acomodarnos a cómo funciona este mundo. Y les agradezco muchísimo el espacio que me dieron y el haber compartido con ustedes hoy estuvo genial. Muchas gracias. No, no, Laura, gracias, gracias infinitas a ti, porque yo que he estado como satelital, nos conocemos ya de un tiempo, pero no así tan fuerte. Sí tengo que decir que justo lo que tú has publicado, el trabajo se te ve y es algo importante decir, o sea, a veces toman, ya casi no es así, pero toman como que psicología es fácil. Y si supieran que para ejercer la psicología y sobre todo en este ámbito de decir, ay, vamos a tratar la violencia, que alguien haga algo, pues sí, súmate, porque no está fácil, porque uno se tiene que transformar, tienes que tener claras tus historias y transformar tus historias y tener otro tipo de conversaciones para llegar a ayudar a fenómenos tan ríspidos, tan difíciles y cerrados. Es como una contracultura, casi, casi, ser terapeuta en temas de suicidio, violencia, todo esto. La terapia infantil que muchos dicen, ay, terapeuta infantil, a ver, no es cualquier cosa, más cuando sistémicamente tenemos esta visión, ¿no? Entonces, no es fácil y por eso es este podcast. Y sí, yo reconozco plenamente toda tu labor, como dice Susana, eres congruente y sí, sí se te nota todo el trabajo porque a veces duele mucho crecer en esta situación de ser un mejor profesional, te lleva también tu vida personal a transformaciones que dices, la familia voltea y dice, pero ¿qué te pasó? Tú solo ibas a estudiar psicología y así de, oh, me transformé. Sí, claro, sí. Como que no Gracias. hay manera de que no, ¿no? Pues Sí, sí, no hay manera en que no, pues sí. exacto. Oh, muchas Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, chicas. Fue un Ojalá placer verlas. nos aceptes otra invitación para Claro, Sí, sí, platicarnos sí, sobre, ya nos sí, ponemos de acuerdo y estoy segura que todos van a estar bien contentos de sí, volverte. sí, ya, sí. a mí me encantaría. Con gusto, el día que gusten, y vuelvo a llegar tarde, no, no es cierto. No, El nada día de que tarde, gusten, nos todo vemos. estuvo No te perfecto. preocupes. Muchas gracias. Gracias, Muchas Laura. gracias a todos, a todes, a todas por habernos escuchado en este episodio número 16 con la doctora Laura Edith Pérez Laborde. Hasta tienes un nombre así, me gusta tu segundo apellido. Hey, Sí, sí, sí. Hasta luego, bye bye. Nos vemos. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Infasi. Frente al proyecto Ale y Susana, detrás de bambalinas, Landy y Maffer. Gracias por escucharnos.